Bienvenidos al Timón del Mundo. Hoy tengo el placer de contar con Iñaki Ellacuria, periodista. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿cómo estamos? Y bueno, tengo el placer de volver a contar con Leonela. ¿Qué tal estás? Abogada. Hola, muy bien, gracias. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y hoy vamos a centrar el tema en Zapatero, que hay muchos temas de que han salido. Ha estado en el Senado hace unos días. La relación con el caso de Plus Ultra, su relación también muy controvertida con el régimen de Maduro. Y bueno, Iñaki, quería empezar por ti. ¿Qué te parece todo lo que está saltando alrededor de Zapatero? Y también te quería preguntar, y profundizas, si es ruido o realmente tiene cosas serias por las que preocuparse. Hombre, yo creo que detrás de las investigaciones, ¿no? Periodísticas que apuntan también las investigaciones de policiales, hombre, hay elementos inquietantes, que es este vínculo que va más allá de la amistad que habla Zapatero, pues con la ayuda económica, el rescate a Plus Ultra, la participación de Julio Martínez de esta asesoría, de análisis relevante, y también la participación de Zapatero, que estuvo en la génesis de esta consultora y que luego prácticamente cobraba, según él, con informes un poco así orales y poco acreditados. Entonces, tenemos toda la trayectoria de este gobierno. Recordemos lo que pasó con Delcy Rodríguez, las maletas, etcétera, ¿no? El vínculo de tanto del PSOE, pero en su momento de Podemos y Sumar, ahora Pablo Iglesias en Cuba haciendo. Pues tenemos todo este historial en el que siempre se sabía que Zapatero era el instigador, el vínculo, un poco el vínculo diplomático, entre comillas diplomáticas, del gobierno Sánchez con Caracas, y ahora vemos que a través de esas investigaciones que podría haber algo más que relaciones políticas, ¿no? Entonces yo creo que es trascendente. Y si quieres luego hablamos un poco de la actuación de Zapatero en las últimas semanas, intervenciones públicas, etcétera, donde es bastante llamativa su actitud, nerviosa, arrogante, que nada tiene que ver con ese famoso talante que él siempre ha vendido. Por lo tanto, ahí yo creo que también ese nerviosismo, esa agresividad con algunos periodistas que están publicando esas investigaciones, denota un nerviosismo llamativo. Leonela, ¿cómo se ve la figura de Zapatero y cómo la ves tú en relación con el régimen venezolano y con Nicolás Maduro? Que bueno, que casi también es más con Delcy Rodríguez. Bueno, yo creo que la figura de Zapatero en Venezuela siempre ha representado pues aquella, ¿cómo lo digo? Todo lo sucio realmente, ¿no? Que representa la política. Para el venezolano es la representación de lo sucio, de la inmoralidad, de todo aquel que está dispuesto realmente, no solamente a darle la mano, sino a sacarle provecho a la situación venezolana. Lo ha hecho a nivel diplomático y ahora pues estamos viendo a través de las investigaciones que hay una relación que también puede ser económica. Y hablo de supuestos porque estamos a las esperas de toda la carga probatoria. Sin embargo, pues evidencias suficientes y testimonios suficientes hay de que esta persona no solamente ha jugado un papel totalmente inmoral en relación a todo lo que tiene que ver con el tema de los presos políticos y esta Mm, supuesta relación diplomática que es más una amistad de favores y conveniencias. mm. Iñaki, Sí, a mí en eh, este sentido, por ejemplo, lo que me sorprende, ¿no? Comentaba la amistad. Ahora vimos la entrevista esta semana con Carlos Alsina en Onda Cero, cómo Zapatero defiende que él es amigo de Jorge Rodríguez y de Rodríguez, ¿no? Sobre todo era amigo de Jorge Rodríguez. Yo creo que más que de decir su amistad era con Jorge. Pero claro, que un presidente del gobierno español, expresidente del gobierno español, hable así de personas que están vinculadas al régimen, que ha habido torturas por su culpa, seguramente asesinatos, más todo, ¿eh? La vulneración de derechos humanos, etcétera. Es que hay que decir, ¿no? Que ya sabemos que él orgullosamente diga eso.
a mí me llama mucho la atención, me da la sensación de que igual necesita decir eso porque quizás esas personas, si tiraran de la manta, podrían salir cosas que a él no le interesan, ¿no? Es una suposición mía, pero me llama la atención. No, es que yo soy amigo y he conseguido liberar a esos presos. O sea, es como si hiciera una gestión con Putin o con el régimen putinista y dijera que es amigo de Putin porque ha liberado unos presos haciendo gestiones en Moscú. Hombre, usted puede hacer la gestión, pero no tiene que reivindicar una amistad con personas con ese perfil y esa trayectoria. A mí me llama esto profundamente la atención y me lleva a malpensar de que por alguna razón necesita enviar este mensaje a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez de somos amigos, amistad, yo no voy a... Es muy llamativo, es muy llamativo. Leonela, claro, lo que dicen es muy llamativa la relación y se han también muchas veces vinculado negocios con las minas de oro de allí de Venezuela, ¿no? Bueno, ese tema siempre ha estado en la palestra a partir de la mención del mismo por Piedad Córdoba, un personaje nefasto también, ¿no? Muy amigo de Chávez, y yo creo que se nos olvida o se nos pasa por alto que Zapatero es un actor que viene entrando, ¿no? A todo este entramado socialista venezolano desde el tiempo de Chávez con la adjudicación, recordemos este Morodo, todo este tema que viene ya desde hace mucho tiempo, personas involucradas que repentinamente pasan a otro plano. Y eso es un continuo. En este reciente caso, la persona que se cita en estos sobres también aparece, este empresario, supuestamente en otro plano. Entonces, es una serie de circunstancias bastante sospechosas lo que viene ocurriendo en toda la trayectoria de Zapatero. Y sus viajes a Venezuela, cómo se involucra y se relaciona con el entramado político criminal de Venezuela y este régimen. Y por supuesto, es que también tenemos que destacar que no solamente le ha sacado provecho a través de diferentes contratos que presuntamente tiene, sino que, oye, él mismo se vanagloria del tema y su actuación en cuanto a los presos políticos. Pero yo quiero recordar que, por ejemplo, Loren Salet, un preso político que estuvo en la tumba, actualmente creo que reside en España, dice que Zapatero fue un actor donde le pedía que por favor dejaran de hacer bulla en cuanto al caso, o sea, los trataba de silenciar. Y si vemos Ujú. casos más recientes, yo no sé si está el involucrado en el caso, por ejemplo, de Rocío San Miguel, que salió evidentemente excarcelada hacia España, pero inclusive en otro suelo, en otra tierra, sigue bajo medidas porque tiene prohibición de dar declaraciones, defensora de derechos humanos. Y con este me puedo extender en la cantidad de procesos de presos políticos donde él estaba involucrado y se ha lucrado o de alguna manera u otra, bien sea por su rédito político, por su papel como este supuesto, ¿no?, negociador o embajador de estos negocios sucios, que al final del día es lo único que deja ver, porque esperemos que se pueda probar todo lo que se ha dicho y que, como dijo su buen amigo, que se le haga justicia, ¿no? Porque Enrique Márquez, una persona que salió hace poco de una cárcel también, preso político, dice ser su amigo y dice que, bueno, que a Zapatero se le debería hacer justicia. Yo también estoy de acuerdo con eso, que se le haga justicia, pero que se le haga justicia de la de verdad, ¿no? No de la que vemos en Venezuela. Ujú. Porque sí, aquí yo creo que es una cosa importante que debemos señalar, más allá de estas investigaciones sobre la presunta corrupción, corruptelas, que hubiera sacado beneficio económico, ¿no? Que eso yo no tengo datos para afirmarlo. Hay unas investigaciones y yo creo que hay que ver cómo avanza la justicia, las pruebas, ¿no? Que se van aportando al DAMA, etcétera. Y eso tiene su ritmo judicial. Pero sí que nosotros, yo creo que debemos señalar e incidir la parte política y moral. Obviamente Zapatero lleva años blanqueando este régimen criminal. Lleva años blanqueando a este régimen criminal. Y eso sí que no lo puede negar. Es más, se siente orgulloso y yo creo que ahí es donde se desacredita él como persona, ¿no? Y como político, y la parte ética. Yo creo que esto sí que
que la parte de la posible corrupción no nos desvíe de la parte política y moral, que quizás hasta es más importante en un político, ¿no? Este blanqueamiento, porque hace más daño, porque tú si le das ese respaldo internacional, si blanqueas ante la opinión pública europea y española ese régimen, eso tiene, para mí es mucho peor que enriquecerte, ¿eh? Porque estás reforzando ese régimen y has permitido que ese régimen dure más tiempo y siga haciendo daño a la sociedad venezolana, empobreciendo a Venezuela, etcétera. Esto es el historial de Zapatero. Ese es el historial de Zapatero. Él se siente muy orgulloso de esto, pero yo creo que mucha gente toma nota y queda. Luego también podríamos hablar un poco del Grupo de Puebla, de su vinculación, porque no solo ha estado con Venezuela, está en Cuba, ha estado con López Obrador, etcétera. Él ha querido hacer una especie de líder diplomático, de puente entre Europa y España y lo que sería el Grupo de Puebla, ¿eh? Y esto lleva tiempo. Y también ha logrado con su influencia que Pedro Sánchez y el gobierno, incluso una vez salió Podemos y Pablo Iglesias del gobierno, que se podría, ¿no?, quitar no tenía esta necesidad, esa cercanía con los movimientos bolivarianos, pues ha logrado que Pedro Sánchez de este gobierno, a través de Zapatero, un poco como vanguardia de esto, pues se acercara y tenga posiciones muy cercanas a la extrema izquierda latinoamericana. Y ahí Zapatero ha tenido una labor muy importante también dentro de lo que es el PSOE, que el PSOE era un partido que no estaba en estas coordenadas, ¿no? O sea, siempre ha defendido a la izquierda democrática, nunca ha estado en estas coordenadas. Y si hay una persona que se ha encargado de meter al PSOE ahí, ha sido Zapatero. Leonela, claro, porque lo está diciendo Iñaki, no solo con Venezuela, tiene vínculos con más países y sobre todo con dirigentes políticos de extrema izquierda. Sí, es que ha sido un actor que se ha dedicado, como bien lo decía Iñaki anteriormente, a blanquear a todos estos regímenes que terminan siendo criminales, porque bueno, al final del día la permanencia de ellos lo único que ha garantizado es sufrimiento para su población, ¿no? Quizás nosotros destacamos el caso venezolano porque, bueno, él no solamente ha hecho publicidad de esto, sino que ha sido evidente cómo su interferencia a través de tantos años, tantos viajes, y él involucrarse y promoverse, ¿no? Como un actor simpático a estas causas, deja ver que evidentemente ahí hay algo más que sencillamente, bueno, alguien que se quiere presentar como como un puente, ¿no? Yo creo que por lo menos en lo personal, me, me causa cierta gracia y al mismo tiempo cierto asco Mm. cuando tú ves declaraciones de Zapatero en frente de su público español diciendo que, cónchale, que cómo es posible que cuando un presidente estadounidense, haciendo referencia por supuesto a Trump, habla, salen todos allí directamente a hacerle la mímica y a bajarle, ¿no? Digamos, la pleitesía. Pero cuando habla del mismo presidente Trump en Venezuela, en la Asamblea Nacional, al lado de Jorge Rodríguez, dice que Trump y los Estados Unidos deben ser el mejor amigo de Venezuela y hace se muestra salamero, ¿no? Para nosotros, una persona que trata de acariciar pues vanagloriar un asunto que no tiene por dónde. Entonces, una persona que su moral no solamente está comprometida, como lo dice aquí, yo creo que sinceramente es bastante preocupante, quizás mucho más hasta, yo diría que lo económico va igual, ¿no? Porque igual es dinero manchado de sangre, de la sangre de los venezolanos, que lamentablemente tuvieron que emigrar a diferentes países, atravesar tantas situaciones complicadas, perder la vida en los centros hospitalarios porque no hay medicamentos, porque están atravesando condiciones económicas paupérrimas con una inflación del 600% en este momento, de los mismos presos políticos, de los cuales él hace crédito de su trabajo, que han atravesado cualquier cantidad de torturas. Y este señor se presenta como un actor que él está dispuesto a hacer el bueno
y a presentarse a sí mismo como una figura de paz y de conciliación, cuando lo que menos hace es conciliar absolutamente nada, porque lo único que está haciéndole es de puente a los criminales para conciliarlos con el mundo, pero al pueblo venezolano no lo ayuda en absolutamente nada. El que saque a uno de la cárcel, pero mantenga a los que meten a todos los venezolanos en una cárcel, a los que los tienen pasando hambre y dentro de los hospitales en crisis terribles de medicamentos en esa misma situación. Entonces, yo de verdad su figura altamente comprometida para mí. Y ahora perdona, que comentabas lo de Trump, es muy curioso, ¿no? Porque Sánchez y Zapatero juegan ser un poco a los anti-Trump en Europa y liderar este movimiento, pero claro, en Venezuela coinciden en sus elogios a Delcy Rodríguez. Ahí coinciden plenamente, ¿no? Esa contradicción de querer ser, pero al colocar a su amiga, entre comillas, o aliada de nueva presidenta, la coincidencia esta, ¿no? Dices, bueno, tanto decir, y luego en el elogio a Delcy Rodríguez, eh, eh, es igual que Trump. Lo que pasa es que no sé muy bien, claro, nosotros lo vemos, yo desde España, no sé desde ahí cómo se percibe la figura de Zapatero, si es muy diferente a la que nosotros tenemos un poco recordando pues, su pasado como presidente y esta nueva etapa que es bastante desconcertante para incluso para gente del Partido Socialista. No sé, vosotros que lo vivís más de cerca ahora, porque es donde zascandilea y intenta hacer sus cosas, ¿qué percepción se tiene de Zapatero? No, bueno, yo creo que Zapatero el único a quien lo quiere en Venezuela son los hermanos Rodríguez y la cúpula criminal chavista. O sea, a él no lo quiere más nadie, ¿no? Realmente. Por eso la percepción quizás para nosotros es un actor despreciable, especialmente por los vínculos que nosotros tenemos con España y con el pueblo español que le ha abierto las puertas a tantos venezolanos que los han hermanado y les han brindado pues absolutamente total cordialidad. Y cuando ves el comportamiento de este hombre que lo que se ha dedicado es a garantizar que se perpetúe en el poder toda esta gente. Bueno, mira, si nos vamos a quizás hablar hasta de rumores, este señor quería, bueno, poner de ministro, un ministro de la defensa, ¿no? Que estuviese de acuerdo con él y hacer lo que él quería, que era este personaje terrible que es Rodríguez Torres. Se habló de que él lo estaba promocionando para que pudiese llegar a la posición de ministro, que afortunadamente Washington aparentemente decidió por otra persona, que también es igual de terrible, ¿no? No estoy hablando de que sea mejor ni peor, yo creo que todos son malos, pero imagínate el nivel de cómo este señor se ha metido en las entrañas de la política interna de Venezuela, que no solamente viene a ser este actor de puente y de lavador de cara, sino que viene a ser el gestor. Este señor va a todos los países del mundo y sabemos que España es básicamente la puerta de Latinoamérica hacia Europa y de cómo nos ven las democracias de Europa a venir a vender que Delcy es una tipa buena, moderada y chévere. Mira, discúlpame, pero esa señora es la que dirigió el SEBIN cuando sucedieron las protestas del 2017, una de las más terribles en Venezuela. O sea, no me vas a vender a la persona que tiene todo un negocio de ilícito petrolero como una moderada y una tipa chévere y buena que vamos a tener que levantarle las sanciones porque es que ella es bonita. Pero por favor. O sea, yo creo que su posición política en Venezuela, como te repito, a él no lo quiere nadie, si no es Delcy, los Rodríguez y la cúpula chavista. Iñaki, aparte de la entrevista que le dio al SINA, ¿qué te pareció su comparecencia en el Senado? ¿Qué te llamó la atención de Zapatero? Bueno, me llama la atención esa parte, el nerviosismo, ¿no? Un poco una agresividad que tiene, que le sale, que no era, él siempre ha sido una persona que incluso en momentos, cuando era presidente de tensión política, siempre intentaba, con esa sonrisa que tiene, tal, ¿no? Entonces sí que lo he visto más crispado, más agresivo, más nervioso. Y eso es lo que me hace pensar que hay algo de las investigaciones judiciales en curso que le inquietan, ¿no? De la situación actual en Venezuela, algo, porque no es normal ver un Zapatero con este punto amargo y agresivo. ¿Eh? Lo vimos con Carlos Alsina también atacando en directo a periodistas que son colaboradores de Onda Cero, ¿no? Porque han sacado exclusivas. Eso me llamó la atención, me llamó la atención.
También me llama la atención una cierta soledad en que los periodistas que cubren al gobierno y al PSOE han notado en algunos actos, ¿no?, que coincidieron con Sánchez, como que Sánchez se está apartando un poco de Zapatero. En la campaña andaluza seguramente no va a tener, ¿no?, la campaña electoral andaluza no va a tener el papel que ha tenido en otras campañas. Eso también es una señal a veces que cuando en tu partido, que han utilizado mucho a Zapatero, porque recordemos que Zapatero no solo en el tema de Venezuela, el gobierno de Sánchez utiliza a Zapatero como interlocutor con Puigdemont y los líderes independentistas catalanes en esas reuniones de Ginebra, ¿eh? Cuando estaba atascado la relación entre Sánchez y Puigdemont, es Zapatero, amigo de Artur Mas, quien suaviza, quien encuentra los puntos de encuentro y logra un cierto entendimiento entre el gobierno y Junts, ¿no? Entonces lleva ya teniendo desde hace desde el 2023, donde él ayuda en la campaña de las generales, ayuda a Sánchez, se convierte en los últimos 3 años se rehabilita políticamente. Recordemos que Zapatero estuvo en su día en contra de Pedro Sánchez y en las primarias del PSOE no apoya a Pedro Sánchez. Y poco a poco logra hábilmente, ve la debilidad de Sánchez, lo ayuda y logra rehabilitarse y volver a tener un protagonismo político sin cargo, porque él no tiene ningún cargo público, ni electo, ni está, ¿no? Por lo tanto, y a mí me ha sorprendido esa sensación de que ya hay sectores del PSOE y del gobierno, incluso el propio Sánchez, que están marcando distancias con Zapatero. Y eso cuando pasa es que empiezan a haber cosas que, digamos, que tienen miedo a que les salpique su hipotético escándalo político, muerte política, etcétera, ¿no? Y eso a mí es lo que me está llamando la atención en estos momentos. Leonela, claro, porque está hablando de la nación con Pedro Sánchez, estamos viendo el comportamiento que ha tenido con Venezuela, Zapatero. ¿Qué te parece también el posicionamiento del gobierno de España con el régimen venezolano actual? Porque ya estamos viendo que Zapatero y Pedro Sánchez en ese sentido van de la mano. Bueno, yo creo que eh, yo creo que el tema Pedro Sánchez, para mí, o mi manera de verlo, es una persona que es capaz de quizás, en su posición política, de desligarse de cualquiera que lo perjudique, ¿no? Lo hemos visto con los Mm, miembros de su propio partido, lo hemos visto en cualquier escenario y su posición ha sido ambigua. No quiere desligarse, pero tampoco quiere enfrentar. Entonces, sí, no es, lo ves con esta posición aquella muy suavecita y esa carita, esa risita, diciendo, no, bueno, es que nosotros no hemos reconocido al gobierno de Venezuela y con aquel tono tan suave, pero al mismo tiempo es Zapatero quien les hace todos los viajes y el reconocimiento. Y bueno, veremos en qué terminan las investigaciones, a ver en qué está involucrado o hasta qué punto está involucrado el gobierno de Sánchez en toda la trama de Venezuela, ¿no? Pero en definitiva, la posición del gobierno de España, salvo algunos actores que del Parlamento hacen una actuación increíble y algunos voceros que también han demostrado total solidaridad con la causa venezolana, yo creo que es bastante débil en este momento. Sobre todo lo que se está viviendo actualmente en Venezuela requiere posiciones fuertes y requiere que las democracias del mundo, especialmente aquellas hispanohablantes que han sido básicamente hermanos del pueblo de Venezuela, estén con la gente. Y España es un país que tiene tanta migración venezolana, es increíble, y que su gobierno sea capaz de ponerse del lado de los criminales y no del lado de los mismos migrantes, mm. porque ya compartimos población, sino que les demuestre ambigüedad, deja bastante que desear. Aquí, digamos, el silencio hasta que Trump coloca de decir, el gobierno guarda un silencio que es lo que dice, ¿no, Leonela? No se corresponde con la relación histórica, política y sentimental de España con Venezuela, ¿no? Y por lo que dices, y la gran presencia de venezolanos en nuestro país, que eso también hace que se refuerce ese hacer un silencio casi cómplice con el régimen y de no querer mojarse. A mí me llamó mucha atención. Es el mismo silencio que está manteniendo con el tema de Cuba, ¿eh?
en el momento en que Estados Unidos está moviendo el avispero, ha habido revueltas, España no puede permanecer en silencio. Parece que renuncie a su papel histórico, ¿no? Yo creo que es un grave error porque creo que la democracia española tiene mucho que decir. No, yo no se lo dejaría todo a Trump y a la administración norteamericana, y también y porque en España hay mucha gente, ¿no? Hay muchos venezolanos que tienen voz, que hablan, que se mojan públicamente, por lo tanto, esto nos vincula. Yo creo que es un silencio cómplice y es un silencio que denota incluso eh, aquí, porque sobre todo no nos engañemos, qué ha hecho la izquierda española, sobre todo con Sánchez y Podemos? Presentar a la oposición venezolana con una especie de extremistas de ultraderecha, ¿no? Y entonces es una forma que también a mucha gente de buena fe, pues si tú vinculas, que es legítimo que Vox defienda, o sea, eso sí, pero si desde el gobierno solo se vincula la reivindicación de los venezolanos en España a Vox o a la derecha dura, pues hay gente que lo ve con cierta reticencia. Y eso ha sido una de las trampas miserables que se ha hecho, ¿no? Vincular la lucha de los derechos por los derechos sociales y las libertades democráticas del pueblo venezolano como si fuera una cosa de la derecha o de o del Miami que se dice aquí, ¿no? Entonces, eso para mí, junto al silencio que está manteniendo, es la gran trampa que ha hecho este gobierno español de izquierdas, ¿no? Porque estás traicionando a la mayoría del pueblo venezolano, que lo que quiere es la libertad, no está entrando sin izquierda o derecha, sino que lo que quiere es la libertad de poder tener una vida decente y normal con sus instituciones democráticas y lo que quiere cualquier persona. Entonces, yo creo que eso es lo peor que ha hecho este gobierno. No, Iñaki, y también el tema de que se ha ideologizado una causa que no se debe ideologizar. Exacto. Y eso está pasando, lamentablemente, en la mayoría, digamos, de los países. La izquierda ha tomado una posición donde ya no es defensor de ideología, sino que se ha transformado. Yo creo que se ha transformado a nivel global todo lo que venía siendo la ideología de izquierda y esa izquierda Ujú. democrática que conocíamos en el mundo. Yo creo que ha sufrido una transformación. Lo ha hecho aquí en Estados Unidos, creo que lo ha hecho en Latinoamérica y lo ha hecho también en Europa, ¿no? Con ejemplos casi en su mayoría decadentes. Y yo creo que en los últimos 15 años, diría 20 años, lo que hemos visto sobre el gobierno de España particularmente es su debilidad. O sea, se ha debilitado la posición del gobierno de España ante las democracias del mundo porque ya no tiene esa posición de fuerza en Latinoamérica, porque sigue siendo hasta el momento la llave con Europa para los países hispanohablantes, pero su posición se ha visto tan debilitada por el tema ideológico cuando esto dejó de ser un tema ideológico hace rato. El tema Cuba no es para ver un Pablo Iglesias montado y diciéndole a los cubanos que allí sí se vive bien porque donde él se queda tiene luz. El tema cubano no es un tema de ideologías, el tema venezolano tampoco lo es, no lo fue Bolivia en su momento, no lo es Colombia en este momento. Estamos viendo que se está, digamos, ideologizando causas que no son para hacer ideología. Y precisamente se abanderan y se aprovechan y etiquetan a todo el mundo que no manifieste digamos que la cercanía a la ideología de izquierda como extrema derecha, y eso lo vas a ver en todos lados, porque Mm. todos los que no opinemos, y al igual que ellos, vamos a ser de extrema derecha, y realmente no es así. La mayoría de la gente lo único que quiere es defender sus libertades, y eso pasa en la causa venezolana, en la cubana y en todos los lugares del mundo donde se estén peleando en contra de cualquier gobierno represivo, ¿no? Y yo creo que politizarlo es disminuir las luchas de todos los pueblos oprimidos del mundo a algo muy pequeño, que es si eres de derecha o de izquierda. Eso en Venezuela no es relevante. Nosotros entendemos que el chavismo no es de izquierda, el chavismo no es ideológico. Ellos perdieron su ideología hace mucho tiempo y lo perdieron en el momento que comenzaron a ser criminales. Porque es que ahora los vemos. Si tú analizas la situación en Venezuela, ahorita ellos le están entregando nuestro país a los Estados Unidos, por ejemplo. Y ellos dicen ser socialistas y de izquierdas y defender el patrimonio nacional y tal. Aprobaron una ley que básicamente, bueno,
No digo que les pone todo, les sirve absolutamente todo el petróleo venezolano a los Estados Unidos. Entonces tú dices, te preguntas, ¿es ideología o realmente es sencilla, es seguir el patrón criminal y sobrevivir a cuesta de lo que sea y gobernar, así sea gobernar sobre las cenizas? Entonces yo creo Mm. que la posición de España debe recuperarse. No es el tema de la ideología, sino de la reivindicación de la posición de España, que debe ser la que rija de los países hispanohablantes en el continente europeo, cosa que siento que ha perdido. No, no, y arrastrar a la Unión Europea, ¿no? En la defensa, porque es lo que decías tú, o sea, podría hacer el papel de garante de que no se entregue todos los recursos naturales a Estados Unidos. Oiga, está muy bien, pero ¿no? Alguien tiene que. Pero esta renuncia, yo creo que incluso si recordáis Boric, ¿eh? Antes de dejar de perder, bueno, de irse del cargo, tuvo unas palabras bastante, muy críticas con Maduro, etcétera. Es decir, ¿no? Una figura de la izquierda latinoamericana como Boric ha tenido un papel más crítico que Pedro Sánchez. Es llamativo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más a lo que estamos hablando. Quería Si apuntar no, una cosa, que es el papel de China. sí. O sea, y luego hay otra Mm. vertiente que ahora queda tapada porque, bueno, porque el protagonismo y el foco mediático está en esto, pero también es el vínculo de Zapatero con China, porque también hace lobista, también hace de lobby pro-chino, ¿no? Que al final está todo vinculado, es el mismo eje, ¿eh? Es el mismo eje yo le llamaría antioccidental o antidemocracia liberal, pero el lobby y los vínculos de Zapatero con China, también investigados, por cierto, también investigados, son muy llamativos y, por ejemplo, van en contra de las políticas de la Unión Europea, que está poniendo de restricciones a Huawei, etcétera. Él hace un lobby contrario y se está llevando empresarios allá y también está haciendo de casi de ministro de Asuntos Exteriores español en China. Pues sí, la verdad es que muy llamativo eso también. Leonela, no sé si quieres añadir tú también algo más. Si no, lo dejamos aquí. Os doy las gracias a los dos y Muy nada, fuerte bien, abrazo. muy bien. Gracias a ti.